Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas en esta, la verdad, muy disfrutable y seguramente ustedes ya habrán escuchado algunos de los comentarios que estamos aquí entre los invitados. Con este libro, que una de las primeras cuestiones que uno piensa es, ¿qué habrá pasado con Tito? ¿Será ya un ejercicio como de arrepentimiento de vida profesional? Y por supuesto, el primer mérito del libro es el título, que es un título muy desafiante. No estudios derecho y por supuesto muy provocador. Y para platicar sobre este libro, más que comentarlo, es platicar, es un ejercicio que ya ustedes lo verán en el desarrollo del mismo. Es con dos queridos colegas y amigos que son muy receptivos de las provocaciones, ¿no? Paula Sofía Vázquez, a quien seguramente ustedes ya conocerán y habrán escuchado en algún otro medio de comunicación, que no quiero hacerle propaganda, sus intervenciones. Y bueno, Alejandro Madrazo, querido colega, amigo en el CIDE, y ahora, bueno, está ya en otra institución. Igual y nos cuentas a partir de este libro de cuáles son las provocaciones que te sugiere en la medida en que sigues en la academia o de alguna manera en la academia. Y bueno, dentro de las recientes publicaciones de Tito, porque son varias, está este libro de No estudies derecho y que se refiere a la profesión jurídica y por supuesto, como lo dice el título, creo que tiene un público privilegiado, busca un público privilegiado o directamente relacionado, que son aquellos que están buscando opciones profesionales y ven en el derecho alguna de ellas. Y bueno, no necesariamente el título refleja su contenido, igual y el título es la provocación para que se pregunten ¿y por qué no debo estudiar derecho? Y acepten los retos. Y por supuesto, ser abogado en estos tiempos y en todos los tiempos tiene una parte de reto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Así es que para dar pie a la charla, Tito, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y por supuesto de generarnos esta provocación, a Paula por aceptarla y por supuesto a Alex Madrazo también por seguirnos en esta idea, ¿no? Y aceptar esta horita de charla y de charla sabrosa. Así que, Tito, te cedemos la palabra para que actualices y verbalices estas provocaciones que están escritas en el libro. Así es que adelante. Claro que sí, profe. Muchas gracias de verdad a usted en particular y a toda la gente, a toda la comunidad de IntelliJuris, ¿no? Hace rato que no andábamos por acá, pero siempre muy fan de todo lo que realizan y todos los foros, los seminarios. Creo que es algo que de manera tangencial trato en el libro, ¿no? Que como bien lo dijo, pues es una cosa que escribí a un año, ¿no? Se publicó en marzo del año pasado, de 2023, pero lo cierto es que muchas de las ideas que aquí están plasmados, pues son cuestiones que he estudiado, que he pensado, pero que nunca lo había pues resumido ni tampoco pasado por un filtro que esté un poco lejos, no lejos, sino que sea un tanto digerible para un público que no solamente sea el académico, ¿no? La verdad que cuando escribí esto, lo pensé en un libro que le pudiera servir a mis sobrinas, a mi primo, ¿no? Que están en esa edad de magnífica y esplendorosa edad de 17, 18 años, donde no tienes idea de nada en la vida y que de repente tienes que elegir una profesión, ¿no? Entonces, pensé mucho en ellos cuando estaba escribiendo esto y cuando le pasé varias ediciones y varios ojos. Y en ese sentido, pues lo escribí como uno escribe en la academia, sin el afán de que nadie te lea, ¿no? O sea, que pasen algunos años y te encuentres alguna cita o algo por el estilo. Y pasó algo raro, o sea, yo pienso, ¿no? Y es algo que ahora compartiremos y ahora platicaremos con mi queridísimo Chino y mi queridísima Paula Sofía, ¿no? El profesor Madrazo y la adoradísima Paula Sofía Vázquez, ¿no? Colega. Es algo que creo que en el mercado editorial, ¿sí? En el mercado editorial macro general,
había un público desatendido de personas en situación de abogacía, ¿no? Se escribe mucho de política, ¿no? A cada rato Silva Herzog publica los libritos, a cada rato se escriben ensayos de coyuntura, del gobierno, del oficialismo, biografías tal, pero creo que no había propiamente un mercado pensado para abogados y abogadas. Y de eso creo que es una decisión enteramente errónea de las editoriales de no haber trasladado cierto conocimiento jurídico al gran público, ¿no? Sabemos que hay canales divulgativos, hay influencers, ya hay varios distintos centros de producción jurídica, el mismo IntelliJuris se puede considerar uno tal, pero propiamente un producto físico, y como los abogados nos encanta tener nuestros libritos y demás, pues yo creo que ahí se explotó un nicho y en ese sentido ha sido una experiencia grata, ha sido también cansada, ha sido un poco abrumadora, ¿no? Tendré que confesar que el libro lo he presentado 32 veces, esta es la número 33 todo el año y ahora retomaremos. Y qué bueno, o sea, a mí me gusta además la experiencia sociológica, antropológica, me invitan al sur, al norte, escuelas privadas, escuelas públicas, tribunales de justicia, fiscalías. Ha sido una experiencia interesante. No creo que me dé para escribir un libro de las experiencias, pero sí me aventaré tarde que temprano un textito sobre pues algo que me sembró mucho el profesor López Ayón en un seminario que tuvimos hace ya muchos años discutiendo mi tesis de doctorado. El profesor Sergio López Ayón me decía que para él la idea de gremio no existe. No existe el gremio jurídico, ¿no? Existe una construcción teórica, idílica de lo que creemos que es el gremio, pero el gremio está tan pulverizado y está tan disperso y uno se entiende una cosa por lo que es que no podemos hablar propiamente de un gremio jurídico, ¿no? En su momento le peleé, en su momento defendí, porque era uno de los pilares de mi tesis de doctorado, pero hoy probablemente ya doctorado, ¿no? Cabe mencionar que la tesis es original, ¿no? Por cualquier cosa que vaya a pasar eventualmente, pero, pero, pero creo que de verdad en México está tan pulverizada la profesión, tenemos más de 2.000 escuelas de derecho, cada semana se están creando nuevas escuelas de derecho, no sabemos qué es lo que pasa en las escuelas de derecho, que el libro es eso, el libro es un esfuerzo por llamar la atención en un sentido claro, no en un sentido de que no estudies derecho, no necesitamos más abogados en este país, hay muchísimos, y no solamente que hay muchísimos, unos muy buenos y unos muy malos, hay una sobreoferta que con el paso del tiempo no sabemos propiamente a qué se van a terminar dedicando los abogados, si muchos de ellos ya están condicionados a elegir trabajos que no son de buena calidad, que son mal pagados y que terminan decantando en otro tipo de problemáticas, ¿no? Y en un sentido muy en el fondo, ¿no? Abriendo esta caja de Pandora, ¿no? Y lo que dice el mito es que al final de la caja de Pandora se quedó la esperanza, ¿no? O la ilusión, ¿no? Pues siempre va a haber ese ánimo que también he peleado, discutido tangencialmente con Alejandro Madrazo, ¿no? De decir, bueno, si el libro lo leyó una alumna en los primeros años, un profesor joven, algún directivo, pues ojalá podamos hacer conciencia de que hay cosas que están muy mal en la profesión y que hay que cambiarlas, ¿no? Cosas que van desde pues lenguaje, que van desde la estética, que van desde prejuicios, tecnologías, y cosas más triviales como la mala fama, ¿no? El capítulo que tengo de los chistes de abogados, ¿no? La idea del abogañol, de cómo nos enseñamos a hablar en latín, este tipo de cosas. Ahí es donde digo, bueno, ojalá que el libro en estos tiempos donde parecería que hay ciertos factores que están sacando de las casillas a aquellos que nos dedicamos al derecho, como la política, como el populismo, como los grandes problemas globales, ¿no? ¿Qué puede hacer el derecho frente a la emergencia climática? ¿O qué puede hacer el derecho frente a las caravanas migrantes? Ese tipo de cuestiones creo que vale la pena repensarlo y algo tendremos que hacer. Y si vamos a ser como los músicos del Titanic, pues nos vamos con todo y barco, ¿no? Pero sería una primera provocación un poco de lo que es el libro, pero sinceramente yo me estaba preguntando cómo empezar esta conversación con Paula y con Alejandro, y la verdad es eso, o sea, ¿qué futuro nos espera en un presente que no transita ni por una reforma a la educación jurídica integral, ni por una reforma al sistema de justicia que te hable propiamente desde
los abogados, los defensores públicos, hasta el sistema carcelario, que pase por todo lo que tiene que haber ahí en medio, policías, fiscalías, jueces locales, federales, ejecución de sentencias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que el libro es una mera excusa para saber qué es lo que nos espera como gremio o como personas o como un grupito en IntelliJuris de personas interesadas en la justicia y en el derecho para los próximos años. Entonces, más bien yo les suelto la pregunta, o sea, no sé si les diga que realmente vale la pena escribir un libro sobre el futuro del derecho. La pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy o en retrospectiva si quizá estamos satisfechos con la elección que tuvimos en nuestra carrera o con haber hecho otra cosa para el futuro? Entonces, es un poco para abrir boca, profe, y a partir de aquí Y, empezamos. y yo creo que tienes como una preocupación en todos los que escribimos algo. En mi generación, una primera preocupación o una primera aspiración es publicar los libros que salieran con una edición en pasta dura, queratol, diría Tito, piel de cochino en porrúa, ¿no? Esa es una primera aspiración. Luego van cambiando los tiempos. La segunda es tener interlocutores, es decir, bueno, no solamente escribir, sino propiciar la interlocución. Cuando estábamos armando esta mesa, decían, bueno, queremos eso, y es establecer la interlocución. ¿Y con quién hay tiro, no? Y salieron los nombres de Paula y de Alejandro naturalitos. Bueno, queremos tener un tiro con Paula y con Alex. Así es que pongan los términos del tiro, pues. Quien quiera tomar la palabra. Bueno, yo sigo entonces. Primero quiero felicitar a Tito por sus 15,000 representaciones de esta obra, porque yo creo que efectivamente, o Al sea, final vamos a develar la placa. exacto, al final va a haber una develación de placa, de verdad. Yo creo que ni él ni nadie nos esperábamos efectivamente que hubiera tanto interés. Yo me acuerdo que cuando me dijo que iba a salir un libro, me dijo, es de derecho, es de hueva. O sea, nadie lo va a leer. Entonces, creo que qué padre que se haya encontrado este nicho. Y una de las cosas que me hace pensar el libro es, bueno, ¿por qué estudiamos derecho y también por qué escribimos de derecho, ¿no? Y yo creo que porque en el fondo los dos pensamos un poco lo mismo de ambas cosas, o pensábamos en algún momento que era que a partir de lo que escribíamos o a partir de la profesión que habíamos elegido, íbamos a poder transformar un poco lo que estábamos viendo en su momento. Yo creo que el momento en el que nosotros empezamos a estudiar es uno y en el que estamos ahorita es otro. Pero yo he seguido de cerca todas las presentaciones de los libros que ha tenido Tito, ¿no? O sea, las veo en su Twitter, las veo en su cuenta de Instagram. Y yo creo que el libro, además de que en su contenido es un mecanismo, o sea, revela muchas cosas de la profesión. Creo que también las presentaciones de su libro han sido una revelación de muchos de los vicios de la profesión. ¿No? O sea, enumero algunos, ¿no? Primero, pues este sector que desde el principio se indignó, ¿no? O sea, que se indigna con la mera existencia de Tito como personaje. ¿Por qué tiene el pelo largo? ¿Pero por qué tiene el pelo pintado? ¿Pero por qué escribe un libro que se llama No estudies de derecho? ¿Pero por qué esta traición a lo que están haciendo? ¿Y por qué citas de los Simpson? Eso no es de abogados. ¿No? Entonces, primero nos devela como esta postura súper conservadora en la que podemos asumir que pues habrá madera que no agarrará barniz, ¿no? Y esos así se van a quedar, no los tocará el libro. La segunda, que es mi favorita, es estas personas como bien intencionadas que le organizaron presentaciones que más bien parecían representaciones del libro. Y entonces eran salones de puros hombres, todos trajeados, en las que le presentaban presea, había un moderador súper formal y le hacían como estas cosas en las que decías, no estudias derecho porque esta es tu realidad en el derecho, ¿no? Entonces, ahí me gustaría, no sé, poder hacer un follow-up con esa gente, si les en algo los tocó el libro o al otro día se pusieron su traje y siguieron diciendo adminicular. ¿No? Entonces, ese es el otro sector que era interesante, ¿no? El tercero era el sector de los soberbios, los que decían, o sea, está bueno el libro, y también de los envidiosos, ¿no? O sea, está bueno el libro, pero creo que le faltó. Está bueno el libro, pero en realidad debería de tener más teoría. Está bueno el libro, y ahí una cosa que se devela, que digo,
efectivamente, yo no creo que haya, y coincido con López Ayón, yo no creo que haya un gremio como tal, pero somos un sector increíblemente sectario y que paradójicamente no hace comunidad. O sea, es una cosa muy extraña. Los abogados, entre abogados te ves, te guiñas el ojo, es como los corredores, ¿no? Con la diferencia de que los corredores, si te caes, otros corredores sí te levantan. Los abogados dicen, mira, qué bueno que se tropezó el de allá. Entonces, este mecanismo que también reveló tu libro, ¿no? Y luego dos problemas adicionales que me parecen coyunturales. El primero es que yo creo que hasta los abogados más punks, yo creo que nosotros tres podríamos ser como abogados punks, abogados que nunca fueron abogados muy formales. Eh, el contexto que estamos viviendo ahorita nos está volviendo un poco conservadores, de decir, no le muevan nada. O sea, sí reconocemos que hay un montón de problemas, pero ahorita por favor no le muevan nada. O sea, creo que uno de los temas que sale naturalmente de leer tu libro es el de la colegiación, ¿no? ¿Se nos hace buena idea la colegiación? Pues sí. Hay muchísimos ejemplos exitosos de que la colegiación, mejora la profesión. Sí. Queremos ahorita no queremos nada. No queremos que modifiquen absolutamente nada porque para como lo están modificando, no queremos absolutamente nada. Queremos y la otra es, ya en ese sentido decimos, no, que se me quede mejor en su estado natural. Ya también estamos renunciando a querer ejercer nuestra profesión en otras cosas porque dices, no, para cómo están saliendo las cosas, mejor que todo se quede en su estado natural. Entonces yo creo que esas serían como mis reflexiones de lo que he visto, de lo que viene en tu libro y de los efectos que tuvo. Y pues de ahí pensar que en qué momento estamos ejerciendo nuestra profesión y qué es lo que ha cambiado en ella, porque yo creo que, y lo dejo para mi siguiente intervención, es al mismo tiempo un buen momento y un mal momento para ser abogado pop. Alex. A ver, bueno, pues voy a cachar la pelota y creo que hay muchas líneas por las que nos podemos ir. Primero que nada, quiero dar las gracias a IntelliJuris, a Paula y sobre todo a Tito de poder estar en esta conversación. Aunque no lo crean extraño, esta interlocución y esta conversación, hace tiempo que me alejé de las escuelas de Derecho y me fui más bien a los trabajos multidisciplinarios en el CIDE. Ahora estoy en una etapa totalmente distinta de mi carrera, en la cual me toca ser más administrador académico que investigador y es otra locura. Y siempre es bueno poder regresar y tocar base y volver a reflexionar sobre temas que ya he reflexionado y que en su gran mayoría he descartado como no teniendo remedio y bueno, pues retomarlo siempre es sano, aunque siga creyendo que no tengan remedio. Entonces, déjenme empezar diciendo que yo soy de esos que resienten la existencia misma de Tito. Y eso creo que se viene por un trauma muy temprano de cuando lo conocí. Él no se ha de acordar, pero yo a Tito lo conocí esperando un taxi. Estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, en un momento pues muy álgido de mi carrera de activista, de denuncia de la militarización, abogar por la despenalización de las drogas, pelear temas como aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo, meterme con las tabacaleras. En general, estaba yo nervioso con muchas de las actividades que estaba realizando y de pronto escucho una voz aguardentosa atrás de mí que me dice, tú eres Alejandro Madrazo. Y dije, ya valí. Y luego volteé y vi a este señor y supe que ya había valido. Pero bueno, todavía no me repongo de ese susto y por eso todavía lo buleo cada vez que puedo. Porque el shock fue, vamos, todavía me las debe, creo. Pero, pero la verdad de las cosas es que ha sido un enorme gozo verlo irrumpir de esa forma, no nada más en mi vida, sino en el gremio. Yo sí creo que hay gremio. Por supuesto, no es un gremio como son los gremios medievales, aunque sí hay que decirlo. Dentro del gremio jurídico sobrevive probablemente el único gremio medieval, además del sacerdocio, que sigue vigente, que es el de los notarios. Entonces, pues tan cerca como estamos al gremio jurídico, digo, están los notarios, los legionarios de Cristo y nosotros, ¿no? Al gremio medieval. Este, em,
Pero entonces, bueno, pues he tenido yo el gozo de ver a Tito irrumpir y zarandear al gremio. Y sobre todo coincidir con él, con muchas de sus posiciones y sobre todo con las actitudes generales que tiene hacia el gremio, desde la provocación con el look Chewbacca, que siempre me ha parecido fenomenal, hasta, por ejemplo, escribir un libro cuyo título sea No estudies derecho y, por cierto, para los que no lo quieran comprar, quédense con el título, váyanse a su casa y ya van a ver ganado mucho. Si quieren lo pueden leer y ganarán todavía más, pero el título en sí mismo vale la pena. Este, mm, entonces soy también fan. Entonces, pues lo buleo y lo chuleo por partes iguales cada vez que puedo. Entonces, voy a seguir esa misma estructura y voy a criticar y chulear distintas cosas y seré breve ahorita y retomaré quizá la pregunta provocación de qué podemos hacer, quienes, que por cierto, muchas gracias por eso, considerarme abogado punk. Creo que ya puedo empezar a reconciliarme con mi profesión a partir de esa etiqueta. Em, a ver, este es un libro que es a la vez muy honesto y muy engañoso. Es muy honesto porque aborda en forma muy clara y sin pretensiones muchas de las cosas que nos preocupan a los que participamos del gremio, que nos preocupan a quienes participamos en reproducir el gremio a través de la enseñanza, quienes nos ocupamos de tratar de o creer que podemos aportar en algo al mundo desde una esquina tan estéril como es el derecho. Entonces es muy honesto porque pues abre las preguntas que son ahí evidentes, que siempre nos hacemos guajes. ¿Qué pasa con el formalismo lingüístico de los abogados? ¿Qué pasa con la incomprensibilidad de la forma en la que hablamos, leemos, escribimos, argumentamos los abogados? ¿Qué pasa con el problema del look? ¿Qué pasa con el profundo machismo que hay en el gremio, etcétera? Entonces es muy honesto porque aborda eso y aparte, debo decirlo, a mí de lo que más me gusta es que lo primero que leemos del libro es en primera persona y lo segundo que leemos del libro es en segunda persona. O sea, establece una relación íntima y de confianza y de diálogo con la lectora que me parece muy importante. Ahora es un libro muy engañoso porque si un estudiante de prepa que está pensando estudiar derecho va y compra este libro, se va a llevar la impresión de que los abogados, uno, saben escribir bien, son claros en sus ideas y son simpáticos. Y no hay nada más alejado de la realidad. O sea, por más que estés criticando al gremio, mientras la gente se lleve la impresión de que representas al gremio, estás engañando, Tito. Y eso es importante señalarlo y es importante no se vayan con la finta. Así no son los gremios y así no acabas, bueno, puedes acabar así, con ese look, pero no tan contento como Tito si estudias derecho. Ahora, entonces, crítica y porra. Porra es muy honesto, crítica es muy engañoso en ese sentido. O sea, sí tiene que haber una especie de disclaimer de es probable que no te encuentres un libro así de amigablemente redactado en toda tu carrera jurídica. Es probable que no te encuentres un buen ejemplo de referencia a la cultura pop, como por ejemplo, ya se mencionó, referir a los Simpsons, imaginándose un mundo sin abogados. Lo más probable es que te encuentres abogados pedantes que te citen a Shakespeare cuando dice Let's kill all the lawyers, ¿no? Y es mejor los Simpsons para comunicar hoy en día, pero es más pedante citar a Shakespeare y la mayor parte citaremos a Shakespeare y no citaremos a los Simpsons. Entonces, ojo, no se vayan con el engaño. Ahora, ¿cuál creo que son las virtudes principales? O sea, yo sí creo que este libro es un fenómeno editorial, eso creo que es difícil negarlo, pero que va a ser importante más allá del fenómeno editorial. Y también creo que es un libro que no podemos dejar que sea el fenómeno editorial que silencia a cualquier interlocución y tenemos que entrarle a dialogar y a criticar lo que ahí está puesto. Entonces, ¿a qué me refiero? Este libro creo que va a ser el generador y el referente, es en gran medida el compilador y va a ser el divulgador, o está siendo el divulgador, de los nuevos lugares comunes acerca de la profesión. O sea, al enfrentar lugares comunes viejos, los abogados son elocuentes, y pitorrearse de ello, va a lograr, en parte importante, avanzar ese nuevo lugar común que aparte es cierto, que es
los abogados escribimos del calabrote, hablamos en forma confusa, argumentamos catastróficamente en la enorme mayor parte de los casos. Los abogados somos ridículamente formales en nuestros vestuarios, los abogados somos infelices en su enorme mayoría, etcétera. Esos son los nuevos lugares comunes y es muy sano y muy bueno que hay los nuevos lugares comunes. Ahora, como todo lugar común, es un problema que se vuelve el lugar común, porque entonces se vuelve el referente al cual todo mundo comparte y en consecuencia que no se cuestione. Y déjame retomar, y traía yo aquí varios, pero voy a retomar precisamente el que Paula citó, que me parece peligrosísimo que se establezca como un lugar común y que es sin duda un lugar común con el que yo he traído discusión no solo con Tito, sino con toda su generación desde hace tiempo. La pendejada monumental de proponer la colegiación de abogados. O sea, ¿cómo se les ocurre que la solución a la pésima calidad educativa en la enseñanza del derecho y a la catastrófica impartición y ejercicio de la profesión va a ser la colegiación? Pero, ¿a quién se le ocurre? ¿En quién se imaginan va a quedar en manos de quién va a quedar la colegiación? O sea, ¿quieren ustedes que Diego Fernández de Ceballos y Arturo Saldívar pontifiquen sobre quién debe y quién no debe ejercer derecho y establezcan cómo se hacen los exámenes? O sea, de verdad, ¿qué creen que va a pasar si colegiamos esto? O sea, ¿de dónde surge la colegiación en Estados Unidos, por ejemplo? Pues fue un mecanismo muy burdo y muy evidente, del mismo lugar en el que surgen las escuelas de derecho formales, que además son posgrado. Y fue un movimiento nativista de Estados Unidos en el siglo XIX en rechazo a la inmigración polaca. Llegaban polacos, abogados polacos muertos de hambre, dispuestos a trabajar por una bicoca, y desplazaban a los abogados anglo. ¿Y qué hicieron los abogados anglo? Se colegiaron. Se colegiaron para decir nosotros, el colegio de abogados, the bar, vamos a decir quién sí entra y quién no entra. ¿Y qué crees? Tú católico polaco no entras. Y tú protestante anglo sí entras. Pero por si a alguien se le ocurre entrar y cree que se puede colar porque no se le nota lo polaco o lo católico, entonces además vamos a poner un nivel de enseñanza a nivel posgrado para que sea carísimo ser abogado en este país. Y entonces de entrada ya tenemos un filtro, si nos cuela algún polaco, por lo menos ser un polaco rico. O sea, la colegiación tiene como función principal la exclusión y la restricción del ejercicio de la profesión. La colegiación, vaya que si eso es medieval, eso es el núcleo del gremio medieval. Y lo que pasa es que estamos pensando en el gremio medieval, pero si no nos conocemos todos los abogados y sí se conocían en el medievo. Sí, los gremios operaban a nivel ciudad y eran ciudadcitas en aquel entonces. Aquí estamos hablando de todo México. Por supuesto que hay gremio de abogados de la Ciudad de México, y hay gremio de abogados de Aguascalientes, y hay gremio de abogados en Monterrey, y hay gremio de abogados en Veracruz y en Jalapa, y funcionan como gremios, y también como los gremios se distinguen en clases sociales, y hay los fifís y los no tan fifís, y se juntan entre ellos, y se entienden entre ellos, y se reproducen entre ellos. Y se van a reproducir entre ellos y colegiamos. Y no creo que vaya a servir un carajo para mejorar los servicios jurídicos. En todo caso, los van a encarecer. Porque por ahí no se remedia. La enseñanza del derecho está en la lona por razones muy distintas a la multiplicación de las escuelas patito. Yo estudié Derecho en la UNAM hasta que me cayó la honorable huelga del 99 y me cambié al ITAM. Y los primeros meses yo decía, qué diferente es esta educación a la que yo recibí en la UNAM. Debo aclarar, en mi opinión, mejor la de la UNAM en ciertos sentidos, la del ITAM en otros, pero muy específicamente tenía yo un pleito casado con el ITAM en que me daban extractos de libros, no me daban los libros completos. Entonces ya orientaban mi lectura en todas las lecturas. Y en la UNAM yo leía, me asignaban los libros completos. Entonces yo sentía que tenía yo más posibilidad de formar mi propio criterio en la UNAM que en el ITAM. Y yo estaba en esa reflexión sobre la enorme diferencia entre la UNAM y el ITAM cuando los azares del destino me llevaron a tomar un semestre de oyente en la Escuela de Derecho de Harvard. Y la conclusión después del semestre fue, la UNAM y el ITAM son la misma mierda de enseñanza del derecho. Están en la lona las dos. Y la escuela patito más patito de este país se distingue muy poquito de la escuela más prestigiosa de derecho. La enseñanza del derecho está en la lona por razones mucho más profundas que la SEP no haga un buen trabajo de revisar los reboes y de revisar los perfiles docentes de quienes ofrecen derecho. Si queremos mejorar el gremio jurídico, no va a pasar por la colegiación, tampoco va a pasar por cerrar las escuelas patito. Tenemos que repensar la estructura de la enseñanza del derecho. Entonces, por ejemplo, tenemos que reconocer
que para ser abogado en el 95% de las chambas que ejercen los abogados no se necesita una carrera de 5 años. Con tener una carrera técnica de un par de años es suficiente. Y que lo que pretendemos que hagan los ministros de la Suprema Corte, o pretendíamos porque ya el estándar está bajando considerablemente, ese tipo de reflexión no es suficiente una licenciatura en Derecho. Ahí sí tendremos que pedir un posgrado. O sea, pensemos en serio cómo arreglar el problema. Y no busquemos un parche como la colegiación, que suena muy bonito, vamos a pelear todos por la colegiación, como todos fuimos a pelear por la autonomía de la fiscalía, y sirve para un carajo. Entonces, Tito, ojo, sí tienes una responsabilidad enorme porque estás fijando los lugares comunes. Tu éxito te está llevando a ser el que fija los lugares comunes. Ahora, no estoy diciendo que sea tu responsabilidad ser mucho más profundo en tu propuesta de colegiación y discutirla. Porque tu libro no pretende eso. O sea, ve y sélo en un paper académico y no Claro. tiene este libro. Pero nosotros tenemos que tomar ese reto, cada uno de esos retos, cada uno de esos lugares comunes y pelearnos con los que no estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el de la colegiación y tampoco estoy satisfecho con el del lenguaje. A mí me gustaría una cosa mucho más profunda y mucho más crítica de las estructuras mismas de cómo se construye el argumento, que por supuesto es lo que yo hice en mi libro y por supuesto nadie lo lee. Entonces, pues unas cosas por otras. Lo que estoy diciendo es fenomenal que hayas escrito este libro. Creo que va a cambiar la conversación porque van a ser los nuevos lugares comunes y nos pones a todos los demás la chamba de asegurarnos que tus lugares comunes no se vayan impunes a convertirse en lugares comunes tan ciegamente adoptados por el gremio como lo es, por ejemplo, el que el amparo es la octava maravilla del mundo. Ahora, bueno, voy a parar aquí porque ya llevo un buen rato. Había una pregunta ahí que qué podemos hacer, si quieren la retomo para la segunda intervención. Quiero cerrar nada más diciendo esto. Yo llevo años diciéndole a Tito, diciéndole a todos mis colegas, sobre todo a los más jóvenes que yo, como los aquí presentes, salvo por Pepe. Pepe fue mi maestro. No nos fuimos colegas, fue mi maestro. Hay que defender la poca juventud que me queda. Pero para quienes son más jóvenes que yo, como Paula y como Tito, decirles que sigo sosteniendo, y no me han dado ningún motivo para creer, que el gremio no tiene remedio. El gremio como gremio no tiene remedio, pero este libro nos dice que hay abogados que sí tienen redención. Y Tito, sin duda alguna, es uno que se está redimiendo y me parece muy afortunado que sea esta su presentación número 33, porque 33 fue la edad del Redentor cuando falleció. Entonces, 33 es un número cabalístico, queda redimido y ahora ¿qué sigue? Tito. Gracias, de verdad, estoy tomando nota y me parece bien interesante las provocaciones tanto de Paula como del profesor Madrazo. A ver, reacciono de manera rápida porque yo cuando Paula mencionó lo de la colegiación, yo dije sí, y por ahí está en el libro. Y lo cierto es que en aquella reforma que presentó Areli, me parece, y en el sexenio de Peña Nieto, yo me dejé la tinta escribiendo en contra, pero le puse adjetivos, era mal, tal. Y luego, bueno, he ido, no digo que reconciliándome con la colegiación, quizá tampoco le he bajado a los adjetivos cuando veo una reforma que no tiene sentido, pero la verdad sí veo el panorama tan cuesta arriba y veo todo tan nebuloso con este diagnóstico, si no es que autopsia que hago de la profesión, en donde digo, bueno, ok, no una colegiación como la propuso en aquel entonces el presidente Peña Nieto, no una colegiación como los que citan a Shakespeare, los que usan las togas, ¿no? Y las puñetas que se llaman a las cosas aquí de los puños y demás. No, así no, ¿no? Pero una colegiación a mí, o sea, igual no sé que he bajado muchas mis expectativas, sino porque te compro los argumentos, obviamente, cuando te escucho. Eh, Digo, la colegiación a mí me podría servir para tener una cosa que podría ser un gran avance en el país, que es saber cuántos abogados existen, como tal. Punto.
porque la SEP no lo va a hacer, porque las cédulas no es referente, porque no hay una posibilidad de cuantificarlo siquiera. Entonces, si la colegiación simple y sencillamente se trata de ir a firmar para hacer una listita de cuántos ejercen y cuántos no, digo, venga, es un primer paso, pero igual eso, igual me estoy, o sea, me han cambiado las coordenadas este sexenio, igual también estoy dejando atrás el espíritu más crítico, ¿no? Pero sí pienso eso, y sobre todo conociendo escuelas privadas, de las de Garage, de las Patito, de las de Elite, las de provincia, las de capital, y al final digo, la solución no viene por cerrar, eso es hombre de paja, eso es el rival más débil, ¿no? Cerremos y que nunca más vuelvan a estudiar las personas. No, en absoluto, no, tampoco veo mucha diferencia y veo muy buenos alumnos en universidades privadas de garage y también veo muy buenos alumnos en universidades públicas y también alumnos muy malos en privadas de élite y demás, ¿no? Entonces, a mí es un poco lo que me está pasando. O sea, yo digo, bueno, habrá que engordar al Estado, habrá que engordar a la subsecretaría de la Secretaría de Educación, tener más personas que cuiden los rebotes, personas que vayan a vigilar los espacios, certificación, tal, pero igual es eso, Alejandro, profe Chopa, Paula, igual es que uno se convierte realista, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo la tesis y cuando yo sí me leí el libro del chino, pero ya la segunda publicado en el Fondo de Cultura, ¿no? Eso es lo que creía que podíamos hacer con las ideas, con un esfuerzo intelectual por aterrizar y cambiar parámetros en el ejercicio de la profesión, ¿no? Conforme te das cuenta lo que es el monstruo burocrático y la juridificación, ahora justo platicaba con el profesor Rondán Chopa de analizar un poco las reformas que se presentaron el 5 de febrero del presidente de la República, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de desaparecer el Consejo de la Judicatura, o si no desaparecerlo, fraccionarlo, ¿no? Y hacer una parte administrativa y una parte disciplinaria. El hecho de desaparecer, y yo digo, ¿por qué no se atrevieron a desaparecerlo? El hecho de desaparecer el Consejo de la Judicatura implica un chambo, no, una cantidad de amparos, una cantidad de modificaciones. Está tan juridificado el sistema que pareciera que ya no hay vuelta atrás que tengamos esa capacidad para imaginar y refundar cosas desde cero. En ese sentido, creo que es algo que me está pasando ahora con ciertas alternativas que planteo propiamente para estos tópicos o estos lugares comunes. Pero bueno, algo que a mí me queda claro y que por lo menos a mí me hace dormir muy tranquilo, es que si bien en algún momento yo me apoyo en una red de personas que se han teorizado sobre esto, como el propio, como Chino, como Curtis, Saba, los argentinos, Nino, los españoles, es más, una red latinoamericana occidental, ¿no? De gente que está pensando en la educación jurídica, a mí algo que me deja medianamente tranquilo es que veo a por lo menos generaciones más inquietas que cuando yo llegué en el 2004 a sentarme en un aula de derecho, ¿no? O sea, esto lo pongo en los ejemplos, ¿no? Los tendederos del Me Too, ¿no? O sea, la posibilidad de llamar la atención sobre actitudes que están mal dentro del aula. Ese tipo de cuestiones digo, bueno, ojalá ellos puedan desarrollar todo una tesis de licenciatura, de maestría doctoral sobre estos temas que parecería que se siguen invisibilizando. En ese sentido, a mí, pero no sé si es una cosa muy de academia, de profe, de decir, la esperanza vendrá atrás de nosotros y ellos harán mejor las cosas. Lo que me queda claro es que si ellos lo van a hacer en un determinado momento, pues que se tengan que apurar, porque entre la catástrofe climática, entre los populismos, el péndulo autoritario, las desigualdades y demás, pues la verdad es que queda poco tiempo para pensar una educación jurídica profundamente distinta a la que tuvimos nosotros y a la que tuvieron nuestros maestros, ¿no? Entonces, es una reflexión respecto al futuro de la profesión, recogiendo un poco las ideas de Paula y de Alejandro. Hay algunos comentarios ahí en el chat. Si ustedes quieren retomar alguno de ellos, en fin, abordarlo.
Pero bueno, ya tenemos aquí la reacción de Tito. Así es que, Paula, siguiendo el orden. Sí, a ver, yo primero voy a aclarar una cosa. A mí no me gusta la colegiación, como retomando la pregunta de ¿cuál es su opinión sobre estandarizar? Pues técnicamente medio que están las cosas más o menos estandarizadas. Yo no estoy de acuerdo en estandarizar nada. Yo creo que al revés, uno de los grandes problemas de nuestra profesión es que hemos creído que existe un método para todo, un sistema para todo y que ese sistema es el único irrepetible original y que no está sujeto a cambios. Entonces creo que al revés. Y ahí un poco retomo lo que quería que fuera mi segunda intervención, que era, ¿por qué creo que es un buen momento? O sea, cuando pensamos en qué va a pasar con los abogados al futuro, ¿no? Yo creo que es un buen momento para ser un abogado poco abogado, un abogado punk en algunas cosas, ¿no? Y creo que por el otro lado, esto mismo, esta misma flexibilización, yo creo que hay una cosa que es innegable. El contexto en el que estamos ahorita en temas tecnológicos, en temas de acceso a la información, en temas de denuncia social, etcétera, o sea, lo que ahorita Tito mencionaba del Me Too, ¿no? O sea, antes nunca jamás en la vida se te hubiera ocurrido. ¿Por qué están saliendo los escándalos de hace 40 años ahorita, ¿no? Porque ahorita ya hay unos mecanismos de denuncia y de decir que no a las cosas y de levantar la voz sin miedo a las represalias o con un mejor sistema para procesar las represalias, por lo menos en términos académicos, que antes, ¿no? Entonces creo que pues necesariamente hay ciertas cosas que quieran o no los abogados pues van a cambiar y ya están cambiando. Cosas que no esperábamos que pasaran, ¿no? La pandemia. A mí me encanta verlo en el tema del trabajo, ¿no? Nunca nadie hubiera pensado que se podía trabajar a distancia hasta que no hubo de otra más que hacer funcionar el sistema capitalista a distancia y entonces como siempre sí se pudo. Entonces, creo que hay ciertas cosas en las que la realidad nos ha obligado a ir cambiando. Ahí yo creo que una positiva es, yo creo que este mundo, este país, este sistema jurídico sí necesitan repensarse. Y para repensarse necesitan personas que no estén tocadas por pues la mano de el estándar del derecho, ¿no? Entonces, para eso, pues están buenos los abogados que no siempre han sido abogados, los abogados que querían ser historiadores, los abogados que querían ser diseñadores, los abogados a los que les gusta mucho la arquitectura y entonces se han dedicado más bien a pensar en nuevas arquitecturas de procesos. Entonces, es bueno que existan estos abogados y es bueno que no desistan de estudiar derecho. Otras cosas que ya son resistencias que ya quedan más como nicho y como anécdota, como dice Madrazo, como lugar común, la vestimenta, ¿no? O sea, yo lo veo incluso en los lugares más rigurosos. Hemos ido flexibilizando un poco el tema del traje, el tacón, la media. En esas cosas ya nosotros la tenemos más fácil, ¿no? O sea, ya no somos el abogado de 1950 que se quería poner tenis. ¿No? También yo creo que hay otra cosa, por ejemplo, en el tema del lenguaje. Ahorita una de las necesidades más grandes que tiene el gremio, y lo vemos en la comunicación institucional, es cómo hacemos que la gente nos entienda, porque como ya nos volvimos también un actor político, necesitamos que la gente entienda estas decisiones en español. Y entonces necesitamos una de dos, o el buen oficio del traductor, o empezar a simplificar nosotros lo que estamos haciendo. Tenemos que empezar a decir las cosas de forma más sencilla. Tenemos que olvidar la palabra adminicular y encontrarnos unos sinónimos más sencillos. Entonces, creo que eso también. La otra es pues la masificación de los contenidos, ¿no? Yo creo que ahorita estamos viendo como un crecimiento de abogados que están encontrando nichos como comunicadores, en decir, te voy a contar cómo nos fue hoy en la sesión de la Suprema Corte. Te voy a contar que eran cosas que antes estaban celosamente resguardadas, ¿no? Eso, ¿cómo lo va a hacer un comunicador? O cómo un abogado va a bajar de los cielos a decir este tipo de cosas de forma muy sencilla. Entonces, creo que esas cosas han ayudado mucho o ayudan mucho a un contexto en el que podemos transformar ciertas cosas de la profesión. Incluso si traemos una deformación profesional, estas cosas te van obligando a corregirlas. Ahora, creo que hay cosas en las que está más difícil cambiarlas, ¿no?
Yo creo que hay muchísimas, bueno, de esas buenas virtudes creo que nos está pasando el otro lado. Lo acaba de mencionar Madrazo, que es, estamos viendo una cosa que no se veía más que en los atuendos con cosas como el licenciado Valeriano, ¿no? La frivolidad y la superficialidad con la que se está tratando al derecho. En estos mismos espacios pop, la, pues este elogio a la ignorancia que está viendo de todo mundo puede ser abogado. O sea, ya todo mundo, o sea, todos podemos estudiar derecho y aparte todos podemos ser ministros de la corte, ¿no? O sea, y no es porque ministro de la corte sea el santo grial, sino porque te pedían cosas muy específicas y estoy de acuerdo con Madrazo, ¿no? Uno pensaba humildemente cuando estudiaba, híjole, no, ser ministro de la Corte es para gente que estudia muchísimo. Claramente yo siempre me descarté como para ministra de la Corte, ¿no? Que jamás voy a estudiar muchísimo para ser ministra de la Corte. Y en cambio ahorita pues ya se volvió una especie de reality show, ¿no? Entonces, por supuesto que puedo llegar a ser abogado, o sea, si le echo muchas ganas, me siento con la gente indicada, sí puedo llegar a ser ministro de la Corte, aunque no tenga los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces creo que también esta masificación, esta, esta accesibilidad está deviniendo en muchos lados en superficialidad y en conocimientos superficiales y en actitudes frívolas, ¿no? Y hay ciertas cosas en las que creo que no vamos a cambiar porque no solo es un sector de castas. O sea, así como ahorita que Madrazo decía, y hay de Veracruz, y hay de no sé qué, sí, y es como de estrato de castas de la India. O sea, pero tú eres el de tal escuela, pero tú eres notario, pero tú eres de administrativo, pero nadie se junta con los de laboral. Pero híjole, no, y si eres de laboral de Matehuala, bueno, menos, ¿no? Entonces creo que es un sistema que está castificado y que no hemos encontrado como es una paradoja. Trabajas por los derechos, la constitución, no sé qué, y adentro no hemos encontrado ningún elemento igualador para decir el abogado de Matehuala o los colegios. Yo he conocido efectivamente, yo creo que todos, ¿no? Extraordinarios abogados, sobre todo litigantes que vienen de el glorioso instituto, las gloriosas academias vascas de Tapachula, Chiapas, y verdaderos cretinos que vienen de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene que pasar de lo anecdótico a ser simple y sencillamente una moneda de uso corriente. Y tendríamos que encontrar más bien los mecanismos para probar que esta gente es buena, ¿no? Que no pasen por un sistema de castas. El otro, la pedantería. Amamos, o sea, creo que hay personas que independientemente del lenguaje no van a superar nunca que ser abogado conlleve una especie de soberbia y desprecio hacia los demás, ¿no? O sea, aunque hablen en el mismo idioma, aunque, o sea, ya es una cosa que no se va a quitar. Y finalmente el tema de la salud mental. O sea, sí hay un tema muy metido en el mundo del derecho, que lo tenemos incluso si vemos cosas tan locas como que en México los procesos electorales todos los días y todas las horas son hábiles. O sea, no hay nada más enfermo de poca salud mental que tener en la ley que personas, muchísimos abogados, si vemos el tema de la justicia electoral, van a estar trabajando todos los días y todas las horas durante 9 meses, que es el tiempo oficial que dura el proceso electoral, ¿no? Y esas son resistencias en el momento de que uno dice, pero es que no es necesario. Ah, no, o sea, trátalos de hacer entender que eso no es necesario. Y finalmente una pena, pues yo creo que eh, hay temas en los que somos una vanguardia, ¿no? El cinismo, ¿no? Estas cosas hablamos de los abogados son poco éticos. Dices, híjole, ahorita ya es como padre, ¿no? Ya ahí fuimos a la vanguardia en que ser poco ético, ser abiertamente poco ético, ser Lionel Hutz, cobrar de más, está bien padre, ¿no? O sea, ser Better Call Saul está bien padre. Y creo que ahorita eso es algo que ya permeó de nuestra profesión, ya no somos los únicos. Y entonces es todavía más difícil porque ya estamos hablando de un mal que salió de nuestra profesión. A ver, yo decía que quiero retomar la pregunta de que qué podemos hacer, pero antes quiero también retomar una de las preguntas que se pusieron en el chat.
porque queda poco tiempo y no vayamos a dejarlas ahí sueltas. Yo apunté 3 aquí, si se me fue alguna, por favor, ahora sí que díganmela en voz alta, pero apunté 3. Hay una que me pareció importante regresar a ella, y aparte pues es mi pata de palo, así que me es fácil regresar a ella, que es, ¿qué hace mejor a Harvard? Preguntaban, contaba yo la anécdota de cuando llegué a Harvard, dije, no, bueno, pues son la misma, disculpe, me voy a hacer, son la misma mierda el ITAM y la UNAM. Esa pregunta me la planteé con mucha seriedad en ese momento. De hecho, yo te diría que mi vocación académica nació de esa pregunta. Escribí un memorando. Yo regresé de Harvard a trabajar en la Facultad de Derecho de la UNAM con el doctor Serrano Migallón, que venía entrando de director de la facultad. Y le escribí un memorando de lo que había yo vivido y había visto en la enseñanza del derecho y que consideraba yo debía de servir para transformar todo lo que hacíamos en la Facultad de Derecho. El doctor Serrano, que es un hombre sumamente generoso y paciente y o muy sagaz y me encaminó sin que yo me diera cuenta, o muy distraído y no se dio cuenta que era un memorando, me lo regresó diciendo, está muy interesantes tus ideas, pero esto no puede ser publicado. Si quieres que se publique, tiene que tener una estructura determinada y pies de página y fuentes, etc. Y por primera vez dije, ah, caray, yo puedo escribir un artículo académico. Y ese artículo eventualmente se publicó en Isonomía, Estado de Derecho y Cultura Jurídica en México. Entonces, una primera respuesta está ahí y tiene que ver con, creo yo, una visión bastante esperanzadora de lo que podemos hacer si transformamos la enseñanza del derecho en México. Un poco imagen de semejanza y tenía que ver con una perspectiva epistémica distinta de la enseñanza del derecho en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Después de mucho estudiar el tema, me voy a saltar a la conclusión de por qué creo que Harvard es mejor. Y creo que Harvard es mejor porque se fundó en 1870. Las escuelas de derecho, la enseñanza del derecho en México se fundaron en 1553. Eso quiere decir que para 1870 ya había 300 años y pico de enseñanza jurídica y un gremio sumamente parapetado en sus privilegios, en sus idiosincrasias, en sus puntos ciegos y en su mediocridad. Y además era dominante en el país y en la universidad. Y llevaba siendo dominante en el país y en la universidad muchos años. De hecho, el gobierno universitario durante el periodo colonial estuvo básicamente en manos de los abogados canónicos específicamente. ¿Y qué sucede con esa diferencia? Bueno, pues sucede que cuando fundan la primera escuela de derecho en Estados Unidos en una universidad que es 1870 y es justamente Harvard, y empiezan a enseñar derecho, dentro de una generación ya habían irrumpido en distintas universidades de Estados Unidos escuelas de otras disciplinas. Se estaba estudiando economía y sociología y antropología y biología, y entonces para los años 20, 50 años después de la fundación de la primera escuela de derecho, el gremio jurídico, las escuelas de derecho de Estados Unidos ya estaban en un diálogo intenso con otras disciplinas. Ya había discusiones profundas entre derecho y psicología, derecho y economía, derecho y filosofía, derecho y política, derecho y sociología. Y de ahí en adelante eclosionó la multidisciplinariedad en la Academia Jurídica de Estados Unidos. Y hoy en día, las mejores escuelas de Estados Unidos rara vez contratan a alguien que solo sea abogado. Son doctor en economía, o doctor en letras, o doctor en historia, o doctor en psicología, y además doctor en derecho. Y entonces a mí mi asesor de tesis fue primero doctor en filosofía y luego estudió derecho. Entonces, la mentalidad ya está abierta a otras disciplinas. Nosotros, nuestro gremio, trasplantado en 1553 a México, se encerró. Y no solo se encerró, sino que cuando se vio lo que estaba pasando en la academia en Estados Unidos, entre otras, en el mundo en general, con nuevas disciplinas floreciendo, y hubo una batalla campal en la Escuela Nacional de Jurisprudencia por abrirla, batalla campal que el prócer Jacinto Pallares supo derrotar y mantener al derecho intocado por otras disciplinas. Vino a perder en 1908, poco antes de la Revolución, cuando los hermanos Macedo, científicos tecnócratas del porfiriato reinante, lograron tomar control de la Facultad de Derecho y entonces introdujeron materias de otras disciplinas, teoría política, economía, historia,
Y la idea era que ahora sí se iba a abrir el derecho al diálogo con otras disciplinas. ¿Qué sucedió? Una parte importante de profesores dijo, yo así no juego, se separó y fundó la Escuela Libre de Derecho, que no cambió su plan de estudios desde 1913 que se fundó hasta el año 2000. O sea, el conservadurismo más rancio, presente, cantante y sonante, como reacción a la innovación en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ahora, ¿qué sucedió con la Escuela Nacional de Jurisprudencia? Pues, ¿qué creen? Las materias de teoría política no las podían dar más que abogados, porque no había una escuela, una facultad de ciencias políticas. Sociología la daban abogados, porque no había una carrera de sociología. Economía la daban abogados, porque no había una licenciatura en economía. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no se creó sino hasta 1953. Entonces, el diálogo multidisciplinario en realidad fue un soliloquio entre abogados y nunca se abrió. Cuando yo estudié Derecho, Sociología la daba un viejito cuyos únicos estudios de Sociología era haber tomado la licenciatura, la clase de Sociología 50 años atrás, con su maestro, que era abogado, cuyos únicos estudios de Sociología habían sido tomar la clase de Sociología 40 años atrás, de un abogado, cuyos únicos estudios de Sociología habían sido quizá haber leído un libro de Sociología del francés sin necesariamente hablar el francés. Y esa es la beta de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Anécdota, cuando regresamos mi esposa y yo, mi esposa que hizo su maestría en Sociología Jurídica con metodologías modernas, con sociólogos, trabajo de campo, después etnografía y antropología del derecho y demás, ya no haré más publicidad, pero claramente era la persona que más sabía de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho. Pero como era mujer y joven, la mandaron con los grupos de recursadores en la tarde. La clase de primera hora en la mañana la tenía el viejito que me había dado a mí clases 15 años antes, que no había estudiado más que sociología en su materia de sociología jurídica en la facultad de un abogado. O sea, había tomado la escuela con un abogado. Entonces, por eso estamos como estamos. Porque seguimos cerrados. Porque no, y a ver, ha habido una ruptura brutal en los últimos 20 años. Ha habido mucho mayor incursión de otras disciplinas y mucho más apertura de diálogo. Y sí, las cosas no son como eran antes y demás. Pero sigue siendo marginal. Sigue siendo marginal y sigue siendo casi anecdótico. Nuestro gremio no dialoga con otras disciplinas. Estandarizar los planes de estudio ni por asomo, por ningún motivo. Es más, yo soy partidario de que ni siquiera los REBOEs son una farsa. O sea, la Secretaría de Educación Pública hace como que revisa los REBOEs. Digo, a ver, perdón, yo creo que lo que tenemos que hacer es de alguna forma certificar las instituciones. Y que la institución, ya que dices, esta institución es una institución seria, entonces, pues, llégale. Y arma el plan de estudios que quieras y no lo tienes que pasar. Digo, quizá una revisión periódica que has hecho los últimos 5 años, pero eso de que cada vez que cambio el plan de estudios en una materia tengo que ir a pasar por la santa bendición de algún burócrata que está en la Ciudad de México y que tiene que darle la bendición a todas las disciplinas y por lo tanto no sabe de ninguna y lo que hace es agarra un plan de estudios que tiene machote y coteja y si cuadra más o menos en el 70%, entonces aprueba el REBOE, pues es una farsa. ¿Qué podemos hacer? No me engaño. Va a seguir habiendo enseñanza del derecho y va a seguir habiendo gremio jurídico. Entonces, en la enseñanza lo que tenemos que hacer es repensar profundamente la estructura misma. Yo sí creo que nos tenemos que ir a una carrera técnica y a un posgrado. Y eso sí puede abrir los espacios de ruptura para que los que necesitan una carrera técnica para hacer la chamba burocrática, que son el 90% de los abogados, hagan esa chamba y la hagan bien sin perder su tiempo. Los que van a ser ministros de la Suprema Corte, claro, siempre y cuando no los nomine la 4T, pues ahí sí podríamos hablar de posgrados y probablemente yo podría como prerequisito para entrar al posgrado haber estudiado una licenciatura distinta. Si desaparezco la licenciatura de Derecho, pues ya tengo a gente que va a venir de letras, de economía, de biología a estudiar Derecho después. Esa es otra de las virtudes del sistema gringo, por cierto. Eso es en cuanto a la enseñanza. ¿Qué hacer en cuanto a la enseñanza? Sí se puede hacer, es más o menos marginal, no nos engañemos. La mayor parte de los profesores no son como Tito, no están así de abiertos. Será Tito el más vociferante, será el más visible, pero no se dejen engañar, por ahí no va a ir el gremio. Entonces, ¿por dónde sí va el gremio? El gremio, desde hace 1000 años que se fundó, defiende el status quo, es conservador, es un instrumento del poder y va a seguir siéndolo. Entonces, para los que no han estudiado Derecho,
lean el título, no estudien derecho. Si quieren un empleo remunerado, además la inteligencia artificial va a desplazar fuertemente al derecho y a la contabilidad y demás. Estudien enfermería, esa chamba sí para que vean va a seguir dando chamba. O estudien, o sean chefs. Para los que sí estudiamos derecho y ya estamos en esta también me la pregunté cuando acabé el doctorado. Concluí mi tesis y dije, no hay remedio. No vamos a poder transformar la enseñanza del derecho. No ha cambiado sustantivamente en 500 años y no ha cambiado en realidad en 1000 años y va a seguir siendo así los siguientes 1000 años si nos vamos de frente. Y sigo creyendo que va a ser el caso. ¿Qué me queda? Ya le invertí 10 años de mi vida a esto. ¿Qué me queda? Y la respuesta que les doy es qué hacer a los abogados que quieran transformar el mundo, que ya se soplaron a estudiar derecho. El ejército del gremio está hecho para conservar el status quo y para proteger la fortaleza. Y frente a un ejército así de grande, lo único que queda es hacer guerrilla. Porque nunca vamos a hacer un ejército así de grande los que queremos cambiar las cosas para mejorar la calidad de vida de las personas, para romper el status quo, para quitarle poder a los poderosos y dárselo a los que no tienen poder. Lo que podemos hacer es guerrilla jurídica. Y entre más crezca esa guerrilla jurídica, más impacto puede tener. Y las guerrillas, por definición, tienen que hacer ataques selectivos de acupuntura en puntos nodales. Yo traté de hacer eso cuando terminé el doctorado con litigio estratégico y algo quiero creer que se logró con algunos de los casos que llevé. Después de mí, se multiplicaron los litigantes o sea, en una generación después de la mía, vi cómo se multiplicaban ya cuando yo no estaba en el litigio y en el derecho, el litigio de interés público. Y eso me da muchísimo gusto. Esa es buena guerrilla y se han logrado muchísimas cosas. Se ha despenalizado el aborto, se ha despenalizado la cannabis, se han detenido algunas de las reformas más espeluznantes de este y de otros sexenios, desde la Ley de Seguridad Interior hasta la militarización, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. O sea, sí se pueden hacer cosas, pero no nos engañemos. El ejército siempre va a estar resguardando la fortaleza. Y a lo más que podemos aspirar es hacer una guerrilla pues cada vez más robusta y cada vez más táctica y cada vez más eficaz en cambiar algo en algún momento. Pero la fortaleza y el ejército van a seguir per secula seculorum, y ahí sí regreso a los vicios del gremio, protegiendo el status quo. Y parte de proteger el status quo es proteger la pedantería, proteger la incapacidad de comunicar en el lenguaje para que nadie nos pueda entender y siga siendo un coto vedado, es proteger nuestros privilegios. Como gremio seguiremos protegiendo los privilegios. Querido Tito, estamos ya en el final de la charla, así es que para conclusiones, usted cierra. Gracias. Gracias, querido profe, y gracias de verdad a Alejandro y a Paula, a todo el auditorio. Estuve también por aquí viendo algunas preguntas. No, me encantaría que Madrazo escriba otro librito de esto. Tiene muchísimo que decir el chino, pero más no suelta ideas y ojalá yo te contacto con los editores, cabrón. Pero hay mucho que hacer, hay muchas ideas que ahí están y que me encantó esta idea de guerrilla, ¿no? Y que creo que pues, entronca, y por eso es un panel que nos sentimos muy a gusto, y de amigas y demás, tal, pero entronca también con las ideas que decía Paula, ¿no? Entonces, yo creo que la opción es esa, o sea, no vale la pena simple y sencillamente estar callados y ser cómplices y ver cómo la apocalipsis se nos viene en la mera cara, ¿no? O sea, vi por ahí una pregunta que me llamó mucho la atención, ¿no? Me dice, ¿por qué no hablan de la vocación? ¿Que acaso ya la vocación es algo que está pasado de moda, ¿no? ¿O quién tiene la vocación para ser jurista y trabajar por la justicia y demás? Es que, no sé, o sea, tendría que echarle una pensada más, pero lo primero que saltó es que yo creo que en estos momentos de cómo está la comunidad global, yo creo que más que vocación tendría que haber rabia, tendría que haber enojo, ¿no? No podrías estar tranquilo en una escuela que te hablan de conceptos de justicia y de derecho cuando pones un pie fuera de la misma, ¿no? Y yo creo que esa vocación se tiene que transformar en otro tipo de cosas para generar motores que nos ayuden a pensar desde distintas maneras el derecho. Sinceramente, y quizá con esto concluyo, profe, gracias de verdad por la disposición. El libro lo tienen ahí
a la disposición en cualquier librería, en fin, y si no, seguramente ya hay muchos piratas ahí en PDF, ¿no? En los chats. Yo creo Yo se los paso. que se lo, me lo pasa el chino. Lo cierto es que a mí me da curiosidad. O sea, a mí antes que echarme para abajo y tal, a mí me da muchísima curiosidad intelectual, me llama la atención ver qué nos espera, no solamente el próximo sexenio, 12 años, qué nos espera cuando ya esté militarizada por completo la seguridad, cuando no exista ya presa que nos pueda abastecer de agua, cómo vamos a reaccionar esas guerrillas, cómo van a llevar a la práctica toda esta idea que nos hizo creer durante muchísimo tiempo el derecho. Quizá ahí es donde nos tocaría reinventarnos y como dijo Paula, pues quizá la pandemia nos hizo esta sacudida y ver que podemos hacer cosas a distancia. Quizá algo así es lo que hay que esperar, pero siempre bien conscientes de que podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y que la debacle creo que no es una posibilidad, ¿no? Entonces, pues simplemente eso, profe. Gracias, de verdad, por la oportunidad y qué maravilla. Estoy seguro que esta charla seguirá dando frutos y que nos veremos en vivo, sea en Monterrey, gran tierra, dicho sea de paso, el futuro, de hecho, de este país. Este, y si no, en múltiples ocasiones acá a través de IntelliJuris. Gracias. Muchísimas gracias, Tito. Muy disfrutable la charla, Paula. Muchas gracias, Alex. Un abrazote hasta por allá. Salúdame a quien hay que saludar, a toda la familia, en fin. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buena noche y nos veremos a la siguiente. Gracias.